silencio y sobre todo interés y atención. Que el Señor los bendiga. Con nosotros el hermano Claudio. El Señor ha dado esa oportunidad de escuchar su voz por medio de la palabra en la persona del hermano Claudio. El Señor lo bendiga. Buenas tardes, hermanos. Hay eco, ¿verdad? ¿Se siente eco? ¿Y ahora? Ahora no hay eco. No hay eco. Nuevamente para mí es un agrado el poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Soy sincero, yo quisiera no estar tan nervioso. No, quizás no se nota, pero estoy muy nervioso. No sé, quisiera no estar nervioso, pero no estoy. Así que quisiera pedirles que abran sus Biblias en Génesis capítulo 34. Es un pasaje un tanto complejo de abordar. De hecho, hay muchos que no recomiendan usar este capítulo para exhortar la palabra de Dios. Pero la verdad es que uno está llamado a anunciar todo el consejo de Dios, y la Biblia en el Nuevo y en el Antiguo Testamento tiene la particularidad de que nos habla a tiempo, fuera de tiempo, nos habla en todo momento, y usa los capítulos y los versículos más increíbles para poder comunicarnos cosas importantes, cosas que apuntan a nuestra salud espiritual, cosas que nos ayudan, tantas cosas maravillosas. Así que vamos a leer capítulo 34 del libro de Génesis. Y dice así la palabra de Dios: Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, y dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él,
pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, todos los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿habíais de tratar a nuestra hermana como una ramera? Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este día y por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Quiero pedirte, Dios mío, que en esta tarde me uses. No solo que me uses, Señor, sino también que me limpies, que me hagas un vaso honroso para la tarea encomendada. Pero también que abras el corazón de nuestros hermanos y hermanas para que ellos atentos puedan escuchar tu voz. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. El título del sermón de esta tarde se llama Malas Decisiones. Y lo he dividido en 3 puntos para hacerlo más fácil y más digerible, porque el capítulo es un tanto complejo. El primer punto es: muchos de los errores que nuestros hijos cometen comienzan a veces con malas decisiones parentales. Muchos de los errores que nuestros hijos cometen comienzan a veces con malas decisiones parentales. El segundo punto que quiero compartir es: si juegas con la influencia del mundo y el pecado, tarde o temprano serás alcanzado. Si juegas con la influencia del mundo y el pecado, tarde o temprano serás alcanzado. Y el tercer punto, hermanos, es: a veces las malas decisiones pueden transformarse en una espiral de consecuencias negativas. A veces las malas decisiones que tomamos pueden transformarse en una espiral de consecuencias negativas. Muchos de los que provenimos de Chile, sabemos que nosotros celebramos el Día de la Independencia de nuestro país en el mes de septiembre, ¿ya? Que es además un mes muy especial porque es el mes donde nació también mi esposa. Pero de todas maneras, muchos de nosotros celebramos, o sea, los chilenos celebramos la independencia de Chile el mes de septiembre. Y en la ciudad de Valparaíso, donde yo nací, hay un parque bien grande que es el Parque Alejo Barrios. Y durante el mes de septiembre, por una semana, en la semana del 18 de septiembre, se hacen ramadas. No sé si los hermanos de Colombia conocen las ramadas. Son armados de madera y sobre esos ponen ramas de árboles, y la gente va al interior y consume bebidas, consume comida. Es una fiesta costumbrista de nuestro país. Se izan banderas chilenas por todos lados. Y bueno, cada septiembre la familia completa íbamos a trabajar a la ramada, a este parque. Y un año mi papá dijo: tengo una idea. Vamos a hacer un negocio súper bueno. Lo vi por ahí y me gustó. Entonces el negocio consistía en que a cierta distancia, mi papá puso una barrera, y a cierta distancia la gente por una moneda la tiraba a un plato que mi papá tenía en una suerte de peldaños. Cada peldaño tenía un plato con un billete de 500, de 1000 y de 5000. Entonces la gente tiraba la moneda caía en el plato y rebotaba. Ese era el negocio, ¿no? El problema es que mi papá no se informó lo suficientemente bien y tomó una decisión muy mala, porque en vez de usar los platos
futura, que eran un plato de color café, que eran de vidrio irrompible, él usó los platos de la casa. Entonces fue un negocio malo. Mi papá perdió plata y mi mamá se quedó sin platos. Fue malo por donde lo vieran, porque tiraba la moneda quedaba en el plato o lo quebraba. Entonces fue un negocio realmente malo. Bueno, así es con nosotros cuando hemos de tomar decisiones. Y como dije al comienzo, muchos de los errores que nuestros hijos cometen comienzan a veces con malas decisiones parentales. Y yo quiero que se ubique usted en esta dinámica familiar de la familia de Jacob, ¿verdad? Es una dinámica muy interesante porque en el capítulo 34 nos habla de lo que ocurre con Dina, pero la verdad es que los problemas de Dina, se me perdió una hoja, los problemas de Dina no comienzan en el capítulo 34. La verdad es que los problemas de Dina comienzan en los capítulos anteriores, con una decisión que su padre tomó. Jacob, recuerden ustedes, tenía un hermano, Esaú. Jacob peleó con un ángel, ¿verdad? Y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas, y el ángel le cambió el nombre y ya dejó de llamarse de Jacob y se llamó Israel. Jacob fue a una tierra lejana, lejos de sus padres, porque se había peleado con su hermano. Les estoy dando el contexto de la familia y de lo que pasó con Jacob. Entonces se arrancó a una tierra, allí conoció a unos pastores, y mientras estaba con estos pastores vio a personas a darles de beber al rebaño. Finalmente se da cuenta que estos también eran familia de él, y él vio una mujer, Raquel. La vio y se enamoró inmediatamente de ella, y le dijo al papá de Raquel, yo le quiero a ella como esposa. ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vas a conseguir? Voy a trabajar 7 años por ella. Perfecto, le dijo el suegro, el futuro suegro Labán, y Jacob comenzó a trabajar 7 años por Raquel. Pero el suegro, que tenía algunas malas costumbres, la noche de bodas, le dio a la otra hermana, le dio a Lea, que según la Biblia tenía ojos tiernos, y no era la que quería Jacob. Cuando Jacob despierta, se encuentra con la sorpresa de que no era Raquel. Es bien interesante porque si usted lee la Biblia católica de Jerusalén, cuando Jacob despierta, literalmente Jacob despierta y mira que no era Raquel, él dice ¡caramba! Se asustó Jacob. Trabajó otros 7 años por la que finalmente sería Raquel, su esposa. Entonces, cuando vemos toda esta dinámica que se encuentra marcada en los capítulos anteriores, también nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en el capítulo 31, Jacob hace una promesa a Dios, hace unos votos. Y en el capítulo 31 de Génesis, en el versículo 13, Dios le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios quería que Jacob se fuera a Betel. Eso era. Jacob había hecho sus votos, ¿verdad? Este hombre que había peleado con el ángel, este hombre que venía de una dinámica familiar muy interesante y que después se complica un poco más, Dios le había dicho, Dios quería, era la voluntad de Dios, que Jacob se fuera a Betel. Pero Jacob, en el capítulo 33, verso 17 al 20, leemos que hizo algo completamente diferente a la voluntad de Dios. Él tomó una decisión que posteriormente le traería consecuencias. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después de todo, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó Elohe Israel. En estos versículos, hermanos, podemos apreciar que Jacob se estableció en las inmediaciones de Siquem. Compró tierras, construyó cabañas, extendió sus tiendas,
e hizo una casa y habitó en medio de la tierra de los cananitas. Jacob tomó entonces una decisión contraria a lo que Dios quería, porque se estableció en un lugar donde Dios no le había dicho. ¿Me entiende? Tomó una decisión. Él pensó que era bueno porque era un lugar, ¿verdad?, cercano de campos, de aguas, de corrientes, etcétera, etcétera. Él podía traficar sus especias, podía hacer comercio. Entonces él pensó en esas cosas, era un lugar estratégico, pero no era lo que Dios quería. Ahora, hay algo interesante sobre los cananeos. Si me permite, le voy a leer algo de los estudiosos. Uno de esos es Henry H. Halley, que dice lo siguiente: historiadores bíblicos que han estudiado a los cananitas, las ruinas, los arqueólogos. Los historiadores bíblicos han confirmado que en Canaán eran habituales la inmoralidad sexual, el paganismo y el sacrificio de niños. Por ejemplo, se indica que los arqueólogos encontraron gran cantidad de urnas, es decir, de pequeños cofres con cuerpecitos, que contenían los restos de niños que habían sido sacrificados a Baal, un importante dios cananeo. Y añade, el recinto entero resultó ser un cementerio de niños recién nacidos. Los cananeos, cuando hacían estas adoraciones en los templos, lo hacían cometiendo excesos inmorales, sexuales, en frente de sus dioses. Y luego que hacían eso, asesinaban a sus niños y los sacrificaban a los dioses. Parece que en gran parte la tierra de Canaán había llegado a ser una especie de Sodoma y Gomorra a escala nacional. Los arqueólogos que cavan en las ruinas de las ciudades cananeas se preguntan por qué Dios no los destruyó antes. Jacob tomó la decisión de acercarse a Siquem, en la tierra de los cananitas, una ciudad cuya influencia era altamente negativa, una ciudad cuya inmoralidad sexual era por todos conocida, en donde la mujer no tenía ningún valor. Lo que los varones, lo que los hombres de Siquem querían, lo tomaban. Vivían sin ley y sin Dios. Eran corruptos hasta los tuétanos. Y Jacob se fue a meter allá. Tomó una decisión contraria a lo que Dios quería. Cuando digo que muchas de las decisiones o muchos de los errores que nuestros hijos cometen es el resultado de malas decisiones parentales, quiero que entienda que no estoy anulando o inhibiendo la responsabilidad de nuestros hijos, porque ellos también van a tomar sus decisiones y también tendrán responsabilidad sobre eso. Esta es la dinámica familiar de Jacob, del patriarca, de aquel al cual Dios le cambió el nombre. Entonces, ahora ya, con este contexto, quiero invitarlos a que saltemos figuradamente al capítulo 34 y vamos a ver el segundo punto. Si juegas con la influencia del mundo y el pecado, tarde o temprano serás alcanzado. Ahora, entendiendo el contexto que les acabo de presentar, veremos que lo ocurrido con Dina, lo que dice la Biblia respecto a Dina, es lo siguiente. Salió Dina, la hija de Lea, en el capítulo 34, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Gebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Permítame ir haciendo algunos alcances aquí. Cuando usted estudia estos versículos a la luz del hebreo bíblico antiguo, lo que dice nuestra Biblia castellana cobra un sentido aún mucho más amplio, porque la Biblia Reina Valera 1960 que nosotros tenemos a veces suele ser muy romántica en el planteamiento de las cuestiones que nos ofrece. Entonces, dice la Biblia que el príncipe de aquella tierra la tomó. Lo que está diciendo en hebreo bíblico antiguo es que él hizo uso de su fuerza física. No es que la tomó del brazo y le dijo, venga señorita, no fue eso. Él hizo fuerza física, él literalmente la jaló, la movió fuerte. Y se acostó con ella y la deshonró. Literalmente, la violó. Pero su alma se apegó
nuevamente en hebreo bíblico antiguo, lo que está diciendo es que él se obsesionó con ella. Se obsesionó fuertemente con esta muchacha, Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Ahí no está hablando del amor que siente un esposo por una esposa, lo que siente un novio por una novia. Lo que está diciendo aquí es que sus bajas pasiones se desbordaron completamente. Y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado. Amancillar, nuevamente, es contaminar algo que está limpio, que está puro, con algo tremendamente inmundo y que tendrá consecuencias a largo plazo. ¿Me entienden? La amancilló a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Literalmente Jacob enmudeció. Vemos que Jacob, en los capítulos anteriores, pensando en su bienestar económico, ¿verdad?, pensando en que podría comerciar con este pueblo, se fue a meter donde había más corrupción, más inmoralidad sexual, donde no había respeto por la vida humana, donde había sacrificios de niños. Era una ciudad altamente inmoral y corrupta. Y él está exponiendo a toda su familia a esta influencia. Ahora, cuando leemos el capítulo 34, es significativo que el capítulo comience diciendo que Dina era la hija de Lea. ¿Saben por qué? Porque Lea no era la mujer por la cual Jacob trabajó. Lea era la que le dio su suegro, Labán, que se la pasó escondida en la noche, sin que se diera cuenta. En ese tiempo no había luz, las tiendas, las carpas eran oscuras, entonces probablemente se parecían un poco, en fin, no era por la cual ella trabajó. Entonces es altamente significativo que este capítulo comience diciendo eso. Dina era la hija de Lea, es decir, que quizás, bueno, Lea probablemente era la esposa a la cual Jacob quería un poquito menos. No voy a decir que no la quería, porque efectivamente yo creo que llegó a quererla, pero la quería un poquito menos que a Raquel. Y podemos inferir aquí que quizás había cierto descuido hacia la persona de Dina, porque la Biblia dice que Dina salió a conocer las hijas del país. Básicamente lo que está diciendo es que fue un poquitito porfiada Dina. No lo sabemos con certeza, pero probablemente había cierto descuido hacia esta niña que se llamaba Dina. Ahora, los estudiosos del hebreo bíblico antiguo, miren qué interesante, indican que Dina estaba en la temprana adolescencia. Es decir, Dina tenía entre 9 y 12 años de edad. Esos son los cálculos por los estudios que hacen estas personas. Dina tenía entre 9 y 12 años de edad y salió a conocer a las hijas del país. Era altamente improbable que viviendo en tierra extranjera, con el nivel de corrupción que había en Canaán, en Siquem, Dina saliese sin supervisión de un adulto. Sin embargo, lo hizo. En este punto, Dina toma una decisión, por cierto, inocente, motivada por la curiosidad, por lo llamativo del lugar, por las luces, por la música, por su deseo de vivir nuevas experiencias y por sus ganas de conocer, por cierto, a otras niñas como ella. Pero esta decisión inocente que Dina tomó, aún a su corta edad, se transformaría después en una verdadera pesadilla para ella. Porque nos gusta o no, lo aceptemos o no, estemos de acuerdo o no, hermanos, no se puede, un principio importante, no se puede coquetear con el mundo y el pecado y salir ileso. Usted no puede jugar con el pecado pensando en que no le va a pasar nada, porque le va a pasar. Usted le abre la puerta al pecado un poquito y este no pide permiso y entra. Y en segundos usted ha sido capturado por el pecado. Porque así actúa
El pecado. La paga del pecado es muerte. El sueldo del pecado es la muerte. Y Dina, una niña de 9 a 12 años, enfrentó esa realidad de la forma más dura. No se puede, hermanos, coquetear con el mundo y el pecado y salir ileso. Y eso es lo que le ocurrió a Dina en su inocente decisión. Porque la decisión de ella fue inocente, pero no le resta responsabilidad. No le resta responsabilidad. Ahora el relato se vuelve más oscuro, porque ella sale a caminar, ¿no es cierto? Y la Biblia lo que comienza a describir ahora, hermanos, es la persona del hijo de la tierra, el príncipe de la tierra, es literalmente a un depredador sexual y corrupto. Si Dina tenía entre 9 y 12 años, los mismos estudiosos dicen que este hombre, este joven, tenía entre 18 y 20 años. Hay una diferencia bien grande. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Hermano, ese comportamiento puede ser descrito con una sola palabra y es fuerte. Es fuerte. El comportamiento de este joven hacia esta niña puede ser descrito con una sola palabra y no se la voy a decir, pero empieza con P. Es una palabra fuerte, porque no se entiende cómo un joven de 18 a 20 años se fija en una niña de 9 a 12 años. ¿Saben qué pasa? Que en Canaán, en Siquem, eso era normal. Ellos eran una sociedad corrupta, eran una sociedad inmoral. Y Jacob acercó a su familia, a sus empleados, a sus hijos, a sus esposas, a sus criados, a esta influencia altamente negativa. Como dije anteriormente, cuando la Biblia nuestra castellana dice que él se enamoró, no se enamoró. Él estaba obsesionado con ella. Y cuando le dice al papá: habla con ellos para que me la den en casamiento porque la quiero como esposa, él quería seguir haciendo lo que ya había hecho. Hermano, esto es terrible. Es terrible. Ahora, permítanme hacer un paréntesis aquí. Toda vez que nos vemos enfrentados a gente como el príncipe de esta tierra, Siquem, ¿sabe usted que suele seguir el mismo patrón? Normalmente, y la evidencia científica, médica, forense, así lo indica. Cuando nos enfrentamos a gente como esta, quienes actúan así normalmente lo hacen desde una posición de poder. Poder físico, poder político, poder social o poder económico. Y si usted lee con atención, Siquem era el príncipe de la tierra y en el versículo 19 dice que él era el más distinguido de la tierra. Es decir, Siquem tenía una ascendencia y una influencia social y política grande sobre los habitantes del lugar. Por lo tanto, desde su condición de poder, a él se le ocurrió que podía hacer lo que quería y así lo hacían en ese lugar. Desgraciadamente, a veces, queridos hermanos, y lo digo como padre, nuestros hijos, para nuestro dolor, para nuestro pesar, a veces tienen que aprender de la peor forma. Y a veces no lo podemos evitar. Sin embargo, si pedimos la dirección a Dios, les aseguro que podríamos tomar mejores decisiones. Decisiones que afecten positivamente a nuestra familia. Porque aquí la dinámica familiar es esa, ¿no? Un hombre toma una decisión que finalmente le salió caro. Y esto me lleva al tercer punto del sermón de esta tarde. A veces las malas decisiones
pueden transformarse en espiral de consecuencias negativas. A veces las malas decisiones pueden transformarse en una espiral de consecuencias negativas. Yo no sé si en Colombia, pero en Chile tenemos un refrán que dice: cuando la mala suerte viene, no viene sola. Es como que viene una mala y después viene otra mala. Y después de esa otra mala viene otra. Y es el colmo de la mala suerte, ¿verdad? Pero parece que las malas noticias no vienen solas. Y como dije, a veces las malas decisiones pueden transformarse en una espiral de consecuencias negativas, porque una vez que los hijos de Jacob regresan del campo y se enteran de la humillación sufrida por su hermana pequeña, se enfrentan al problema de tratar de recuperar a la hermana. Porque si alguno dice: no, ¿sabes qué? Realmente el príncipe de la tierra la amaba. No, no la amaba. Porque si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que la tenía secuestrada. Que las negociaciones que los hermanos de Jacob emprenden con el silencio del papá, emprenden en estas tratativas con amor, con Siquem, ella no está presente porque estaba cautiva. O sea, 9, 12 años, los hermanos se encuentran con el gran problema de tratar de rescatar a la hermana chica que estaba presa, que estaba cautiva, que estaba secuestrada por un hombre, un joven, que estaba completamente obsesionado de mala forma por una niña que tenía entre 9 y 12 años. Mire, Jacob guardó silencio. Es extraño, a mí me llama la atención. Y ante el silencio del padre, los hijos alzan la voz. Y son los hijos que comienzan esta negociación para rescatar a la hermana pequeña. Y aquí hay otro principio que tenemos que aprender. Si usted no hace lo que es correcto cuando se debe, otro lo hará por motivaciones incorrectas. Si usted no hace lo que es correcto cuando se debe, otro lo hará por las razones, por los motivos incorrectos. Jacob era el padre, sin embargo guardó silencio en circunstancias que su calidad de líder de la familia debió hacer todo lo posible por rescatar a su hija de las manos de este degenerado, de este depravado, y buscar una reparación justa, ¿verdad?, a la afrenta sufrida por Dina. Lo que Jacob debió hacer como padre es tratar de primero recuperar a la hija y luego tratar de hacer justicia, ¿ya? ¿Y qué pasó? Los hijos, ya no por su deseo de hacer justicia, sino que por su deseo de venganza, comienzan estas negociaciones. Y aquí el asunto se comienza a torcer aún más. Aquí el asunto se complica aún más. Porque los hijos, al intentar recuperarla, cruzan una línea que no debieron cruzar. Le dijeron: ¿saben qué? Yo sé que tú quieres a nuestra hermana, o a nuestra hija pequeña, que era otro término que se usaba para describir a niñas pequeñitas. Yo sé que tú quieres a nuestra hermana, sí, yo voy a pagar la dote, voy a hacer lo que sea necesario, pero dénmela por esposa. Ya, pero tienes que circuncidarte. Tienen que circuncidarse ustedes y todos los varones de la ciudad. Hermano, esa es una línea que no se puede cruzar. Pero está todo tan torcido, que no hay sentido de lo correcto, de lo que es moral, de lo que es ético. Está todo corrupto porque la influencia del mundo es tan grande que cuando usted se involucra no puede escapar, no se puede evitar manchar con esa influencia. Y aquí estos, como moneda de cambio, están jugando con el pacto de Dios. Como moneda de cambio les dicen: circuncídense. Ese era el pacto, la señal del pacto, el signo y la señal del pacto que Dios establece con su pueblo. Y estos las están tirando como moneda de cambio, porque lo que buscan no es justicia, lo que buscan es revancha, lo que buscan es venganza, quieren rescatar a su hermana. Y ante el silencio del papá, que tomó una mala decisión al principio, hoy día se encuentran con un tremendo problema. Y estos cruzan una línea que no debió ser cruzada. Hermano, es tan serio lo que pasó con Jacob y la decisión que tomó de no irse a Betel, que
que si usted lee los capítulos anteriores, o el mismo capítulo 34, en el versículo 9 y 10, dice: y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad, negociad en ella, y tomad en ella posesión. Ellos les están proponiendo una alianza política, social, religiosa. Al pueblo del pacto se les estaba proponiendo un acuerdo, en donde la reparación, en donde Dina juega un tercero o cuarto plano en esto, ni siquiera es importante. Nadie está buscando salvar la honra de la niña. Es cierto, sus hermanos están tratando de rescatarla ante el silencio del padre, pero lo que menos importa es la niña que está secuestrada. ¿Sabe qué es lo grave? Que no solo usan el pacto de Dios como moneda de cambio, sino que la decisión que tomó Jacob y el acuerdo que le están proponiendo es que en esta alianza política finalmente el pueblo de Dios iba a terminar absorbido, integrado a la sociedad cananita, y finalmente hubiesen desaparecido como pueblo, hermanos, porque ellos eran inferiores en número. Y esta alianza, en donde las mujeres, desgraciadamente, eran entregadas como cambio, porque cuando llegan los españoles a América del Sur, ¿qué hacen los indígenas que están cautivos por los aztecas? Como ejemplo les doy. Miren, los aztecas nos tienen subyugados. Hagamos alianza. Aquí tienen mujeres, cásense. Las usaban como moneda de cambio. Y si usted lee con atención el capítulo, cuando está en toda esta discusión, le dice: esto es una vileza que no se hace con el pueblo de Dios. Hay un cambio en toda la temática. Ustedes son así, son corruptos, son degenerados, perversos, pero nosotros no. Desgraciadamente la influencia era tan grande que era difícil escapar a ella. Entonces, no solo se torció todo en esta situación trágica que afectó a la hija de Jacob, sino que estas decisiones que tomó Jacob afectaron tan negativamente que estuvieron a punto de ser absorbidos y desaparecer como pueblo. Peor aún, hermano, jugaron con el pacto de Dios, jugaron con lo sagrado, jugaron con lo santo. Eso es grave, hermanos. Me pregunto a veces, hermano, leyendo este capítulo, porque lo leí muchas veces, ¿dónde quedó el amor del Padre? Es decir, Jacob estaba más preocupado de que ellos eran inferiores en el número y que probablemente no podían hacerle frente a estos en caso de una batalla. Cuando leía estos capítulos, me acordé de un hecho del cual yo me he arrepentido toda mi vida. Cuando mis hijas estaban pequeñas, un día venía cansado del trabajo, muy cansado, y yo abro la puerta y mis hijas se tiran a mi brazo y se suben en mi espalda y caigo al suelo y empezamos a jugar, y yo dije: no, porque estoy cansado, déjenme. Hermano, yo me he arrepentido toda mi vida de ese hecho, porque yo creo que pequé contra ellas. Era su momento. Y pasa que los niños, hermanos, aunque el papá no sea muy bueno, pasa que los niños lo ven como un superhéroe. Es más grande, es mejor que Superman. Es lo mejor, mi papá es el mejor, es el más bonito, el más fuerte. Puede que el papá viva en una mediagua, pero tiene plata, no importa. Los hijos al padre, los ven así. Y yo me imagino a Dina, entre 9 y 12 años, secuestrada. Había sido violada. Y querían seguir abusando de ella. Llorando, solita, esperando que su papito la rescatara. A mí se me parte el corazón cuando imagino esa escena. Me parece, hermanos, que en general los hombres, y esto es una reflexión muy personal, a lo largo de la historia no lo hemos hecho muy bien.
Fíjese que Dios nos ha dado fortaleza física, no solo para trabajar duro, labrar la tierra, qué sé yo, hacer tantas cosas, sino que nos ha dado fortaleza física para defender a nuestras mujeres, hermano, a las que están por nacer, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestras madres, aún más, defender incluso a nuestras compatriotas. Y no lo hemos hecho. A estas alturas, usted se estará preguntando qué pasaje de la Biblia más oscuro. Parece que Dios no está y es difícil ver a Dios en este capítulo de Génesis, capítulo 34. Pero ¿sabe que si Dios está presente? Sí está ahí. ¿Lo puede ver como lo veo yo? Si usted sigue leyendo los capítulos que siguen, se va a dar cuenta que Dios siguió bendiciendo a Jacob y siguió ayudándolo. ¿Pero cómo? Sí. ¿Saben, hermanos, cómo se llama eso? A pesar de todo lo que pasó con Jacob, a pesar de que expuso a su familia, a pesar de que se expuso al exterminio completo de su país, de su nación, del pueblo de Dios, a pesar de que a su hija le pasó lo que le pasó. ¿Saben? Dios siguió ayudándolo. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Gracia. Porque la gracia es un favor que no merecemos. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos hecho alguna vez algo muy, muy feo. Y sabe que Dios sigue ayudándonos. Dios sigue bendiciéndonos porque eso se llama gracia. Un favor que no merecemos. Y Dios extiende sus brazos amorosos a nosotros para aún en medio de este pasaje oscuro poder ver su luz que alumbra, que ilumina y que nos llena de gracia. Hermanos, para concluir, hermanos, recordarles nuevamente que muchos de los errores que nuestros hijos cometen comienzan a veces con malas decisiones parentales, pero eso no anula la responsabilidad de ellos en las decisiones. Recordarles que si jugamos con la influencia del pecado del mundo, tarde o temprano seremos alcanzados. Recordarles además que las malas decisiones, hermano, y esto es cierto, pueden transformarse en una espiral de consecuencias negativas. Y yo creo que todos los aquí presentes en más de una oportunidad hemos experimentado eso. Pero quisiera además también animarles a que en medio de la oscuridad, en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la pena, usted pueda confiar en Dios. Y en el caso de los varones, desarrollar un buen liderazgo y recordarles además que en contraste, en contraposición, mire qué bonito esto. A diferencia de Siquem, que abusó brutalmente de Dina, nosotros tenemos un novio que nos cuida y dio su vida por nosotros. Amén, gloria a Dios. Ese es fiel y verdadero. Amén. Hermano, recordarle que aunque los hijos de Jacob, motivados por un deseo falso de justicia, nuestro Dios es justo por sobre todos los justos y al final Él va a juzgar al malvado. Amén. Sí, Señor. Y más importante aún, nosotros tenemos un mejor papá que Jacob. Amén. Tenemos un papá, un padre que nos defiende, que nos protege, que nos cuida, que nos disciplina, que nos guía, que envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, aprendamos a tomar mejores decisiones. Amén. Amén. Sí, Señor. Y recordarles que lo que tenemos es por gracia, algo que no merecemos. Sin embargo, lo tenemos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Quisiera orar para darle gracias a Dios por su palabra. Y bueno, mi hermano Carlos estará pasando acá para seguir con el servicio. Cierra sus ojos. Padre bendito de la gloria, te doy las gracias, Señor, por tu palabra y porque en ti, Señor, vemos a un mejor Padre. Amén. Un Padre que no se equivoca en sus decisiones. Un Padre que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Un Padre amoroso, tierno. Un Padre grande que nos defiende, que nos cuida, que nos protege. Gracias te damos, Señor,
Porque a pesar de todo lo que pasó con Jacob, por todo lo vivido, tú igual lo ayudaste y lo incluiste en tu genealogía. ¡Qué maravilla! Te alabamos y te bendecimos y te rogamos, Señor, humildemente, que nos enseñes a tomar mejores decisiones en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor bendiga y continúe bendiciendo. Amados hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios.